¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. El exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, no será sometido a proceso por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y conspiración delictiva que la DEA le imputaba. La Fiscalía General de la República, la de México, informó esto el viernes pasado. Cayó el caso en impunidad, fabricó la DEA los delitos como acusa el presidente López Obrador. ¿Cuáles serán las consecuencias para la relación bilateral? Veremos qué opinan las y los panelistas de esta noche. Y el presidente López Obrador sigue defendiendo sus conferencias mañaneras, esto luego de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral del INE dijera que no se deben transmitir íntegramente en meses en veda electoral. El Consejo General de este instituto pidió al presidente y a los gobernadores también que se abstengan de hablar de asuntos electorales, pero el mandatario dijo que esperará a que se pronuncie el Tribunal Electoral. Escucharemos qué piensan y los puntos y contrapuntos de la mesa. Y en México hay casi 82,000 carpetas de investigación abiertas por casos de personas desaparecidas y solamente 35 sentencias, 35. Por ello, colectivos de familias de personas desaparecidas demandan justicia y alto a la impunidad. ¿Tiene la 4T realmente este compromiso? ¿La propuesta de una nueva ley orgánica para la Fiscalía General ayudaría a combatir la impunidad o no? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. 3 meses después de que fue detenido en Estados Unidos el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda, la Fiscalía General Mexicana decidió no ejercer acción penal. La semana pasada, la dependencia, con el respaldo del presidente, concluyó que el general nunca tuvo encuentros ni comunicaciones con integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, ni hizo nada para protegerlos. El presidente López Obrador dijo que los elementos de prueba que presentó la DEA son insuficientes e incluso contradictorios. El viernes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el expediente íntegro completo enviado por las autoridades estadounidenses. El domingo, la Fiscalía dio a conocer la versión pública del expediente, que integró con estas pruebas, es decir, con la mayor parte de sus páginas tachadas. El gobierno mexicano ha destacado además en que la DEA inició la investigación contra Cienfuegos sin su conocimiento. En noviembre pasado, la jueza que llevaba el caso por los delitos contra la salud y lavado de dinero aceptó desestimar los cargos y por ello el general viajó a México. Este sábado, el Departamento de Justicia estadounidense señaló que las pruebas aportadas contra el exgeneral secretario son sólidas, pero el presidente López Obrador insistió esta mañana que el trabajo de la DEA en este caso fue decepcionante y que cualquier mexicano, cualquier ciudadano mexicano que sea víctima de la fabricación de un delito, así lo dijo, debe ser protegido. Veamos qué piensa la mesa esta noche, hoy como cada lunes y miércoles. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Y Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. ¿Cómo estás, Frida? Bienvenida. Muy bien, Genaro, muchas gracias. Buenas noches. ¿Les parece si escuchamos los puntos primero y luego los contrapuntos? A ver qué nos cuenta Eder. ¿Cómo ves todo este caso? Evidentemente ha generado mucho ruido desde la semana pasada. Hay, creo yo, dos posturas irreconciliables, quienes ven esto como un acto de soberanía y quienes ven esto como un acto de la profundización de la militarización en el país. ¿Tú cómo lo ves? ¿De qué lado estás? Yo creo que, cuando se dio a conocer que la FGR desechaba este caso, que la DEA había generado toda una investigación y lo habían detenido a Cienfuegos y la FGR el jueves pasado en la noche decidió desestimarlo. Mi primera reacción fue no solamente sorpresa, sino desagrado. Yo sí quiero ver preso al general Cienfuegos y a todos los que tuvieron algo que ver en el proceso del sexenio Peña Nieto, con casos como los de Ayotzinapa o Tlatlaya, entre muchos otros casos. Pero cuando en la mañana siguiente el presidente López Obrador, en un acto que ninguno nos imaginábamos, creo, decide dar a conocer el expediente de la DEA y lo que debemos es que solamente las acusaciones se sostienen en pantallazos de una conversación o de una serie de conversaciones entre personajes del crimen organizado,
y que incluso hay un momento en el que se duda, ellos mismos dudan de si están hablando de la misma persona, porque hay dos descripciones del quien presuntamente sería el general Cienfuegos, dos descripciones de su físico, y más aún ahora que sabemos que en las supuestas fechas de las reuniones con el supuesto general Cienfuegos, el general Cienfuegos, secretario de la Defensa, estaba en otro estado de la República en actividades públicas totalmente documentadas, pues sí podemos entender un poco por qué se está desechando este caso específico, que insisto, yo creo que todavía hay muchas explicaciones que Cienfuegos y toda la gente inmiscuida en el sexenio de Peña Nieto tienen que dar, pero sí entiendo por qué en lo concreto con estas pruebas no se le puede enjuiciar a este personaje. De aquí se desprenden varios debates. Uno que pues creo que ya hay mucha claridad respecto al papel que las agencias internacionales juegan en temas de seguridad pública o de seguridad nacional. Pero dejámoslo ahí para poder escuchar también a los otros compañeros, porque no se nos va a ir el tiempo del bloque, Eder. Déjame escuchar a Lisa. O sea, en resumen, digamos que tú, en efecto, coincides con el presidente en que fue una carpeta mal armada. Eder, Lisa coincide y dice, bueno, con esas pruebas no se puede enjuiciar a nadie. ¿Coincides con esto? Pues mira, yo coincido en que efectivamente es un caso como sumamente complejo, en donde lo que podemos estar seguros es que alguien miente de un lado o del otro, ¿no? Por un lado, un gobierno que hizo el gobierno estadounidense una investigación supuestamente sobre bases sumamente sólidas, pero que al final del día también decide políticamente entregar al general Cienfuegos a cambio justamente de un proceso iniciado por la Fiscalía Mexicana, y una Fiscalía Mexicana que al final del día, si bien podría desestimar dichos de lo que está en el expediente, que no nos consta en su totalidad, justamente por la manera en la que lo tacharon en su versión pública, no puede negar que hay otras líneas de investigación a los que estaban obligados a seguir, en el sentido en el que los señalamientos no podían desestimarse solamente porque los líderes supuestamente criminales que ahí se mencionan hoy en día están muertos, sino porque también se señala que habría la participación de funcionarios del Estado mexicano en todos los niveles, desde las policías municipales hasta gobernadores de varias entidades y varios colaboradores del gobierno federal, que no fueron llamados necesariamente a testificar, cuyas testimoniales, por lo menos en las razones que arguye la Fiscalía General de la República para desestimar este caso, pues no se contemplaron. Una investigación que da de qué dudar, escribía el Centro PRO, que es una organización de derechos humanos que lleva muchos años trabajando justamente en la defensa de víctimas de abusos cometidos por militares, que sorpresivamente se realizan muy poquito tiempo, que sorpresivamente salen a comunicar todos los miembros del gabinete, menos el fiscal general de la República, que es el responsable de esta investigación, es el único que no ha salido a dar la cara para defender la probidad de sus investigaciones, las versiones que sacaron, y sobre todo por qué el gobierno mexicano a estas alturas del partido, si se había comprometido políticamente, de nuevo, que es cuestionable, a cumplir ciertas condiciones para poder traer al general de este lado, las rompe de manera como muy violenta, generando pues lo que seguramente mis compañeros apuntarán, que es un tema de una rispidez entre la colaboración entre Estados Unidos y México. En efecto, este tema, Frida, pues puede analizarse desde varios ángulos, ¿no? Uno de ellos es si tienen o no estas agencias, digamos, los elementos probatorios reales o como dice Lisa, quién está mintiendo de los dos lados. Otro tema es la relación bilateral, por supuesto, que inicia ahora con el mandato de Joe Biden y que empieza, digamos, con este tropiezo, digamos, o esta desconfianza que hay evidentemente entre las agencias de seguridad de ambos países, todos los implicados que están, y lo que menciona también Lisa, que menciona también, por cierto, el comunicado de Seguridad Sin Guerra, el colectivo, ¿dónde está el fiscal? ¿Cómo lo ves? A mí me parece bastante árido este tema, y principalmente me parece que hay varios errores en cómo se ha tratado por parte del gobierno de México, ya que de entrada transparentar el expediente
sin haberlo platicado previamente con las autoridades de Estados Unidos, manda un mensaje bastante peligroso. Quienes a mí me preocupan más de todo esto son las víctimas y por supuesto las entidades que han sido afectadas con gravedad a raíz de los crímenes por el narcotráfico, ya que este mensaje sí creo que no contribuye con un clima de acceso a la justicia, no contribuye con un clima de apoyo a las víctimas del ejército y tampoco contribuye con un clima de confiabilidad para que estos casos que son tan dolorosos para el país puedan tener una solución que efectivamente nos deje claro que es la verdad. Algo que me parece muy sospechoso por parte de estas investigaciones que hace la Fiscalía General de la República es que para comenzar lo hacen de una forma bastante rápida. Y al momento de exhibir los documentos que ellos tienen como prueba, lo descalifican y sugieren que inclusive es algo que se fabricó en Estados Unidos. Me parece que esta sugerencia es bastante delicada, ya que para que la acusación fuera sostenida, no fue solamente una dependencia la que lo hizo. Inicia con la DEA, se suman investigaciones, después se presenta la acción y finalmente es un juez quien determina que hay factores para pensar en que hay responsabilidad. Entonces, mencionar a la ligera que hay una fabricación de culpables, creo que también pone en riesgo una relación bilateral entre México y Estados Unidos, que en vez de poder tener cooperación para temas de seguridad que son muy importantes, de esta posibilidad de la que se planteaba sobre que México sea observado como un narcoestado. Un narcoestado, y eso me parece muy riesgoso. Finalmente creo que el gobierno mexicano tiene un compromiso con las víctimas que adquirió desde el primer momento en que llegó al poder, y ellas son a las que les tiene que responder. Si este acto no está dejando satisfechas a las víctimas, es evidente que tendría que haber una reevaluación. A mí me parece que hay dos tonos que son muy distintos. Por una parte, el presidente habla de que la DEA fabrica los delitos, pero por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard habla de que esto no es el final de la historia, que hay otras investigaciones, y eso es lo que creo que tendríamos que estar observando. Tendríamos que ver otros puntos de investigación, porque, ojo, y ya para cerrar, el patrimonio del general Salvador Cienfuegos, se decía en el comunicado que no había ninguna diferencia que pudiera sugerir actuaciones ilegales, pero en Declaranet, en el portal del gobierno, ahí se demostraba cómo él inicia su gestión en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto con 7 millones aproximadamente de pesos en la cuenta y lo termina con más de 10 millones de pesos. Entonces, por supuesto que hay un enriquecimiento que se tendría que explicar y que no se podría estar avalando por parte desde el gobierno. Bien, a ver, Lecona, ¿por dónde le quieres entrar a este tema? Evidentemente te he visto también tus tweets y eres parte también del colectivo Seguridad Sin Guerra, al igual que lo hice yo. ¿Por dónde quieres analizarlo? El tema de la Fiscalía, que también se conecta con el otro bloque en el que vamos a hablar sobre la impunidad y los casos de los familiares de personas desaparecidas, los casos también de la reforma a la Fiscalía, la ausencia del procurador. ¿Qué quieres tocar? Sí, y creo que en la Fiscalía está el gran tema o la madre de todos los temas, porque como dice Lisa, el simple hecho de que lo que sí reflejan los chats, si ya los pudieron leer, si ya los pudimos ver o por lo menos conocer las recopilaciones que han hecho ya algunos periodistas, nos podemos dar cuenta que el padrino efectivamente no es el general Salvador Cienfuegos, sino es una referencia constante a un militar mexicano de rasgos que no corresponden a Salvador Cienfuegos, y esto está entre los mismos chats que tenían el H2 y el H9. Esa persona que se menciona como el padrino, sí hay indicios que tenían una comunicación con Cienfuegos. Entonces podría ser que era un intermediario entre el grupo criminal y Salvador Cienfuegos o un alto mando del ejército. Y ahí es donde está el tema. No le preocupa al fiscal general de la República, pero no le pasa ni siquiera por la cabeza la posibilidad de abrir una investigación mucho más compleja, porque no sabe hacerlo. Porque uno de los grandes temas, de las grandes expectativas que se tenían con la transición de la PGR a la FGR, era que íbamos a dejar ese modelo viejo, añejo, que no sirve para estos casos, de investigar solamente el caso, investigar solamente a la persona y investigar en sí fenómenos delictivos complejos. Esa es la responsabilidad a la que abdicó el fiscal general de la República, no desde que se le entregaron los indicios de la DEA, desde el momento en el que se enteró, en el momento en el que todo el país nos enteramos que el general estaba siendo detenido por 4 cargos relacionados a narcotráfico, ahí era donde la Fiscalía debió de empezar su investigación. No lo hizo.
se esperó hasta que Marcelo Ebrard lo usó como instrumento diplomático para rescatar al general Salvador Cienfuegos. Y todo lo que vimos ahí, de ahí en adelante, pues es la abdicación absoluta de esa responsabilidad que debió de haber tenido el fiscal. Nosotros podemos opinar mucho, el presidente puede opinar mucho, aunque no debería. Aquí no somos nosotros ni jueces ni fiscales. Aquí lo que tuvo que haber pasado es tomar lo que la DEA, que yo no sé si todo lo que se envió es la totalidad del expediente, porque para que una fiscalía como la de Nueva York se atreviera a hacer esta acusación, cuando en esa fiscalía han caído casos como el del Chapo Guzmán, el de García Luna o el del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, pues si ellos infirieron que si había una conexión entre el grupo criminal y Salvador Cienfuegos, había más que hacer. Ha trascendido que haya unos audios, ¿no? Que podría haber por ahí algunos audios que también podrían dar a conocer. Todo esto trascendido, no sabemos todavía, pero en efecto, pues como dice Frida, el canciller dice que esto no se acaba todavía, ¿no? A ver qué más hay. Déjame escuchar el contrapunto de Eder después de haber escuchado tu opinión y también la de Lisa. Adelante, Eder. Sí, yo coincido en general con el asunto de que de aquí se desprenden muchos debates. También hay que discutir qué está pasando con la FGR y dónde está el fiscal general, que tendría que ser el primero en dar explicaciones y hasta ahora no lo ha hecho. Pero también creo que hay un escenario en el que no necesariamente está mintiendo la DEA o el gobierno de México. Son posiblemente, y eso se tendrá que esclarecer, con este expediente que la DEA mandó, ellos sí podrían haber construido en el sistema de justicia estadounidense un caso más sólido. Acá en México no está operando con lo que se entregó. Y por último, nada más decir que efectivamente se podría considerar una agresión de parte del gobierno mexicano transparentar este caso por parte de la DEA, pero la primera agresión y el primer error político lo cometió la DEA al encarcelar unilateralmente al general Cienfuegos. En el momento en el que deciden ellos comenzar el proceso sin coordinarse con el gobierno de México, ahí empezó el problema serio, porque justamente el gobierno de México reacciona ante esa postura política de la DEA de no coordinarse con el gobierno mexicano, que parece que era algo a lo que estaban habituados ellos. Bien. Y no se esperaban la respuesta del gobierno mexicano. Entonces, ahí hay un papel que se tiene que esclarecer. No es que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador decida transparentar este archivo venga de la nada, es como respuesta a que ellos fueron los que iniciaron este proceso de una manera tan turbia y, como dijo Lisa, con muchas valoraciones políticas que se hicieron desde ese momento que decidieron coordinarse con... Déjame pausar, vamos a una pausa. Tenemos ahorita el bloque sobre lo que la disputa que hay entre el presidente y el Instituto Nacional Electoral, el INE, por el tema de las mañaneras y también con los gobernadores locales, pero para darle continuidad a la discusión vamos a adelantarnos al bloque 3, que es el bloque justo de la reforma que está propuesta para la Fiscalía y el tema de personas desaparecidas. Volvemos con ese tema, no te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En diciembre pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda informó que en México había 82.881 carpetas de investigación por casos de personas desaparecidas. De esos casos, solamente en 35 había un registro de sentencia condenatoria. Esta impunidad, porque no hay otra forma de llamarla, quedaría en el aire con la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la FGR, que de aprobarse eliminaría la responsabilidad de la Fiscalía General en materia de búsqueda de personas. Por ello, colectivos de familiares de personas desaparecidas han pedido al presidente López Obrador retirar del cargo al fiscal general Alejandro Gertz Manero, no solo por la exoneración del general Cienfuegos, sino precisamente por impulsar esta nueva ley orgánica. Veamos el contexto. La nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República es uno de los temas a discutir por el Senado en el próximo periodo ordinario de sesiones. La Junta de Coordinación Política del Senado anticipó un periodo extraordinario para discutir esta iniciativa, pero se pospuso debido a la pandemia. Presentada por el morenista Ricardo Monreal, la nueva ley plantea reorganizar la dependencia, pero la Comisión Nacional de Búsqueda señaló que estas modificaciones representarían un retroceso en la administración de justicia y un incorrecto entendimiento de lo que significa la autonomía. Al cierre de
de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda alertó que esta nueva ley eliminaría la responsabilidad de la FGR en materia de búsqueda de personas. En un comunicado, la CNB señaló que de las 82.881 carpetas de investigación de personas desaparecidas abiertas en México, solo 35 tienen sentencias condenatorias. Añadió que además hay al menos 4.000 fosas clandestinas con decenas de miles de cuerpos sin identificar. Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo contra la impunidad, Fiscalía que Sirva y Seguridad sin Guerra han señalado que esta iniciativa representa un retroceso y en diciembre exigieron al Senado frenar su aprobación. Señalaron entonces la falta de resultados en las investigaciones sobre personas desaparecidas. Este domingo, estos colectivos y otras 300 organizaciones solicitaron remover al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, por considerar que no ha garantizado la autonomía de la dependencia y ha propiciado la impunidad. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema que va junto con pegado precisamente, y por eso digamos, para darle continuidad editorial al tema, voy contigo justo, Alfredo. Preocupa esta propuesta del Senado, creo que la trae el senador Monreal, si no mal recuerdo, sí, y en conjunto con el propio fiscal. No cumple 2 años, por cierto, el fiscal al frente del cargo, una fiscalía que está ahorita siendo pues prácticamente cuestionada por el tema de la autonomía, por el caso Cienfuegos, y que ahora también pues los colectivos de familiares de personas desaparecidas están diciendo no a esta reforma. ¿Por qué? A ver, primero que nada, estos son los otros indicios. Estos son los demás casos que nos dan el panorama de la tragedia que ha vivido este país en los últimos 14 años de guerra. Obviamente, por ahí ha pasado el general Salvador Cienfuegos. Esto es lo que también tendría que haber estado en la mente de un fiscal que estuviera del lado de las víctimas. No tenemos a un fiscal general de la República que esté del lado de las víctimas. Hoy en el podcast que tenemos con Spotify y Reforma presentamos el testimonio de Diana Iris García, madre de Daniel, de su hijo que desapareció hace 14 años y que también tenía la expectativa, la esperanza que con el cambio de la PGR a la FGR y el nombramiento de Gertz Manero, algo podría haber cambiado, porque algo debió de haber cambiado para reducir esta grotesca impunidad de casi el 100%. Y 99 punto y tantos por ciento en casos de desaparición, como ya lo consignaba la nota. Pero contrario a eso, a 2 años que hoy cumple el fiscal Gertz Manero, lo que hemos visto es la prueba máxima de que el fiscal no quiere hacer su chamba. Así lo digo con todas las... El fiscal no quiere ser fiscal y vamos a tener ahí 7 años después, 7 años. No quiere hacer su chamba porque la ley que está proponiendo reformar le quita no solamente a las personas víctimas de desaparición la posibilidad de que colabore en sus investigaciones, sino que también está quitando y eliminando los órganos ciudadanos y las pocas herramientas que eran una cosa que construimos, de hecho, con el gobierno de Morena, antes de que se hiciera gobierno, con legisladores de Morena en 2018, se presentó esta ley de la Fiscalía que era necesaria para que se creara la Fiscalía General de la República y que fue un triunfo ciudadano que traía ahí muchos mecanismos de transparencia que están incompletos y que no solamente no se quieren completar, sino que se quieren borrar de un plumazo. Resultó que los borradores que se empezaron a filtrar hace un año, pues eran ciertos. Ese es el fiscal que tenemos. Lamentablemente, de las lecciones que debemos de tener en conjunto con lo del caso de Salvador, del caso de Salvador Cienfuegos, que fue un error histórico de la mal llamada Cuarta Transformación impulsar el nombramiento de Gertz Manero. Bien. Gertz Manero fue el coordinador de la Operación Cóndor, de los principales operadores de la guerra contra el narco en México en el sexenio echeverrista. Por favor, ese es el fiscal que tenemos, un fiscal que es abogado de Salvador Cienfuegos y enemigo de las víctimas. ¿Coincides con esta lectura, Frida? Un error histórico de la 4T y sobre todo también concentrarnos en el debate sobre la iniciativa, porque la iniciativa está todavía en discusión y evidentemente para muchos colectivos, entre ellos Fiscalía que Sirva y Seguridad sin Guerra y todos los colectivos de personas y de familiares de personas desaparecidas, una ley que no debería de pasar. Sí coincido en cuanto a que Gertz Manero ha mostrado en diversos momentos que no está del lado ni de las mujeres ni de las víctimas. Recordemos que también hizo declaraciones muy polémicas en el tema de feminicidio al sugerir que este delito no tendría que tener la categoría del mismo por la complejidad para su investigación. Creo que adentro de la propia Cuarta Transformación hay un debate muy amplio en este tema y no creo que sea un hecho que la ley orgánica de la Fiscalía se quede tal como está, porque inclusive Alejandro Encinas
Encinas ha dado comentarios sobre cómo es necesaria esta cooperación intersecretarial, no solamente para atender a las personas desaparecidas, sino también para los casos de trata de personas. Entonces, me parece que esta ley en sí misma implica, más allá de un retroceso, un lavado de manos. Implica reconocer institucionalmente que las capacidades para brindar respuestas son insuficientes, que no hay forma humana para esclarecer más de 85,000 desapariciones que se han generado durante los últimos años, pero también implica que adentro del gobierno hay personas que tienen voluntad política para que la verdad y la justicia se hagan realidad, como el propio Alejandro Encinas. En este choque de fuerzas que se presenta, creo que es fundamental que la sociedad civil siga alzando la voz, porque esto definitivamente no tendría que pasar de noche, tal como han sucedido otras reformas que también han sido de calado importante. Ahora, el tema de la impunidad, insisto, tiene de raíz la incapacidad que está entre la estructura del Poder Judicial para atender a todas las investigaciones que pudieran surgir desde el Ministerio Público, porque después de que se da una denuncia, la agencia ministerial tendría que hacer una carpeta de investigación, y esa carpeta de investigación, después de juntar elementos probatorios, tendrían que llegar al Poder Judicial. Pero la razón por la que no llegan a sentencia tantos casos es porque, además, a nivel mundial, México tiene tan solo 2 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que en otros países, y de hecho la recomendación internacional es que existan mínimo 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces estamos hablando de una estructura en el Poder Judicial que también resulta insuficiente para dar respuesta a la cantidad de casos que se tendrían que resolver y que se tendrían que atender. Pero insisto, ante el fiscal Hertz Manero, las voces que se han levantado adentro del propio gobierno son más de una, y eso es lo que tendríamos que analizar desde el punto de que esta ley todavía no es un hecho, todavía faltan diálogos y mesas de trabajo con sociedad civil, y ahí yo creo que hay un espacio para lograr intervenir y que esto no se concrete, porque una persona tan cercana como Alejandro Encinas al presidente está presionando para que esta ley no pase tal como se está planteando. Hay una oportunidad entonces para que no pase esta ley, Lisa, pero también la experiencia que hemos visto a lo largo de este sexenio en los llamados parlamentos abiertos, pues deja mucho que desear, y deja mucho que desear para la sociedad civil, que ha estado tratando de impedir la militarización, de avanzar hacia una fiscalía que realmente sirva, entre otros temas. ¿Estás optimista de que esto pueda tenerse o cambiarse, digamos, con esta ley, con esta iniciativa? Mira, optimista nunca, pero comprometida siempre. Y lo que pasa es que acá lo que tenemos que ser muy conscientes también es que no se trata nada más de que esto sea un revés para la sociedad civil, sino de que también está dificultando la posibilidad de éxito de una de las propias dependencias del gobierno, que es la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Mientras la Fiscalía General de la República no quiera asumir que toda persona desaparecida tiene el derecho de ser buscada y por lo tanto tiene que seguir el protocolo homologado de búsqueda que se hizo con las familias, con las víctimas, con la sociedad civil, pero también con los expertos, los peritos forenses, los distintos miembros del Gabinete Federal, y se está haciendo también en coordinación con las autoridades estatales, pues no vamos a poder lograr superar ese bache del que ya nos hablaba de algunos indicios esta Frida, ¿no? Si bien tenemos exactamente una escasez de jueces, pues lo mismo sucede en temas de peritos forenses, lo mismo sucede en casos de ministerios públicos, lo mismo sucede en casos de policías investigadoras, y básicamente al ritmo que vamos de la identificación y la resolución de los casos, de las osamentas que se encuentran, de los cuerpos que se encuentran contra su eliminación, digamos, de las bases de datos de los registros nacional de desaparición, pues nos llevaría básicamente 78 años poder investigar o llegar a la identificación plena de los más de 70,000 personas que están adentro de estas bases de datos, que gente como Jacobo Dayan dice, bueno, si incluyes incluso aquellas personas que fueron localizadas sin vida, estamos hablando de más de 80,000. En fin, el rezago es enormemente grande y justamente tiene que ver con que hay causas atribuibles a la autoridad para esa impunidad a lo largo de toda la cadena procesal. Desde que el delito no se denuncia porque hay una fuerte disuasión para las víctimas para que este no se denuncie, hasta el hecho de que no se judicializa, no se sanciona, las víctimas no se identifican, y por lo tanto también, que esto es importante que la gente que nos ve lo entienda, hablar de desaparición no es, o resolver una desaparición, no es resolver una deuda histórica que puede ser de la guerra sucia, del inicio de la guerra contra el narco en el sexenio de Calderón, no es solo conciliar pasado, es también poder predecir futuro.
¿Por qué? Porque los delitos de desaparición ya se demostraron que pueden ser predictores, digamos, muy cercanos de cómo va a aumentar la tasa de homicidio en algún municipio determinado o cómo se van a comportar otros delitos que también afectan mucho a la sociedad, como la trata de personas y el secuestro. Claro. Delitos que en su conjunto oscilan entre el 93 y el 98.3 de impunidad. Entonces nos afecta en el pasado, nos afecta en el presente, pero también afecta la manera en la que nuestros gobiernos municipales, estatales y federales pueden entender el fenómeno delictivo. Y una postilla última nada más, el hecho de que se le quite en esta ley la posibilidad a las víctimas y a la sociedad civil de coadyuvar a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales en la investigación de las desapariciones es un error del siguiente tamaño. Es precisamente una organización de la sociedad civil con dos instituciones académicas, una nacional y una extranjera, que logró hacer el mapa de predicción de fosas clandestinas, sobre las cuales pues se sienta el trabajo de un montón de colectivos de buscadoras que han logrado identificar precisamente pues los kilos y kilos de restos humanos, porque nos explicaba Carla Quintana, hoy en día ni siquiera los pueden cuantificar en cuerpos o en individuos, sino ya se califican kilos por los kilos de huesos y los métodos de pulverización que la criminalidad organizada está utilizando. Entonces, es perder mucho camino avanzado, creo yo. Claro. ¿Coincides con esta lectura, Alfredo? Veía que no estabas de acuerdo cuando hablábamos sobre el trabajo que han hecho colectivos y cómo colectivos de sociedad civil pues se manifiestan preocupados por esta iniciativa. Eder, ¿no? Perdón, Eder, discúlpame. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando. Creo que hay un indicio de que esta iniciativa no va a tener éxito. Lo poquito que institucionalmente se está haciendo para coadyuvar con las organizaciones de personas desaparecidas, con las familias, lo único que se está haciendo hasta este momento se está haciendo en el Poder Ejecutivo Federal. Y la persona responsable de llevar a cabo eso, que insisto, es poco, no es suficiente, pero es lo único que se está haciendo en todo el Estado, los tres poderes a los distintos niveles de gobierno, lo está haciendo Alejandro Encinas, y él ya dio una postura en contra de esta iniciativa. El presidente, en una de las últimas mañaneras del año pasado, también dijo que una iniciativa en ese sentido se tendría que consultar con las familias, y él se manifestó en contra de aprobar una iniciativa tan delicada así a vapor. Entonces, creo que ahí hay indicios de que esta iniciativa no tiene los consensos necesarios. Me parece que es una forma de deslindar de responsabilidades a la Fiscalía General de la República, y sería un error que se apruebe así sin generar mayores consensos. Si hace falta fortalecer los mecanismos de búsqueda, si hace falta fortalecer a la Fiscalía General y a las fiscalías estatales para que puedan agilizar el proceso y los procedimientos para encontrar a personas, que se haga entonces una reforma, pero que vaya de acuerdo a las necesidades que se han ido encontrando en la ejecución de los mecanismos que en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha llevado a cabo. Ya se están haciendo mecanismos. Alejandro Encinas en varios momentos ha manifestado la dificultad que ha tenido el gobierno federal para obtener datos, para obtener la coadyuvancia de gobiernos estatales y municipales o de fiscalías estatales. Ahí tenemos que poner el ojo, ahí tenemos que poner la atención. Una iniciativa que genera tantos conflictos, que ha generado tanto malestar en las personas que están sin descanso buscando a sus familiares, no tendría que ser aprobado. Bien, a ver, nada más rápidamente, porque Alfredo tenía la mano levantada. Ya se nos fue el tiempo del bloque, Alfredo, pero 30 segundos rápido, por favor. Rapidísimo. De entrada, creo que no es cierto, o más bien no es cierto que el presidente de la República rechazó la iniciativa. Puso en entredicho, dijo, ya se va a acabar el periodo ordinario, que se revise, pero no es algo tan tajante como lo que sí hizo Alejandro Encinas. Y aquí preocupo mucho porque decía Eder, es Alejandro Encinas sobre quien recae esta responsabilidad, pero hay que irnos a lo institucional, sobre quien recae sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya titular, Carla Quintana, que es una extraordinaria abogada, fue una extraordinaria activista. A mí me preocupa algo que está pasando en los colectivos de víctimas, porque nos lo han contado, nos lo han dicho.
Uno, no ven que el trabajo de la comisión esté realmente buscando los problemas a los que están enfrentando con las comisiones estatales muchas de las víctimas, como en el caso de Guanajuato, que ahí sí puedo decirte con toda certeza que ha sido así. Y la otra es que la propia Carla Quintana ahorita ya está buscando ser secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo su derecho a participar. El punto es... Y sería una gran secretaria ejecutiva. Fue para esto. Podría ser una gran secretaria ejecutiva, pero el mensaje como está recibiendo las víctimas después de el apoyo, el consenso que le dieron para que estuviera en ese cargo para ayudarlos a buscar, pues es de las cosas que van ahí haciendo que los ánimos en los colectivos con justa razón pues vayan hacia abajo, ¿no? Bien. Bueno, pues tema tanto el primero, el de Cienfuegos, como este de la Fiscalía, al que le vamos a seguir dando seguimiento en este programa. Evidentemente no se acaba aquí la discusión. Vamos a una pausa y al regresar, el Consejo General del INE acordó que ni el presidente de la República ni los gobernadores ni las gobernadoras deben hablar sobre temas electorales, pero el presidente dice que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que defina si se debe o no suspender la transmisión íntegra de sus mañaneras. Volvemos con eso. Estamos de regreso para el último bloque y va a ser el más cortito de la noche. El presidente López Obrador no cede esta mañana, dijo que va a esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie sobre el acuerdo tomado el viernes por el Consejo General del INE, en el que pide al presidente y a los gobernadores y gobernadoras locales no hablar sobre temas electorales. Veamos el contexto. El presidente López Obrador dijo esta mañana que defenderá su derecho a expresarse en sus conferencias de prensa. El viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral estableció que el Ejecutivo Federal y los estatales deberán evitar hablar en actos públicos sobre temas relacionados con el proceso electoral, con el fin de garantizar que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de equidad y libertad. El mandatario dijo que esperará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la resolución del INE. El consejero presidente del máximo organismo electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que no se definió si se podían o no realizar las conferencias o si el presidente podía expresarse e informar a la ciudadanía, sino si se puede o no intervenir a favor o en contra de algunos de los contendientes ni incidir en el voto ciudadano. Entre los temas que deben evitar está la vida interna de los partidos políticos, las candidaturas, los cargos de elección federal y local, las etapas del proceso, las coaliciones, las plataformas y las campañas electorales. Hace una semana, Córdoba señaló que las conferencias del presidente López Obrador debían dejarse desde el 4 de abril y hasta el 6 de junio, porque al promover los logros del gobierno hacía propaganda. El presidente López Obrador respondió entonces que suspender la transmisión de sus conferencias sería un acto de censura, pero Córdoba dijo que esta medida busca evitar que un funcionario de primer nivel ponga en riesgo la equidad de la contienda, como ocurrió en 2006, cuando el entonces presidente Vicente Fox puso en riesgo la elección con sus recurrentes intervenciones. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche. Ya le habíamos empezado a hablar la semana pasada justamente esta temática del conflicto que hay entre el presidente y el INE. ¿Cómo lo ves? Ahora empiezo contigo, Lisa. Evidentemente esto va para largo y vamos a esperar esa resolución del tribunal y tiene que ver con el derecho del presidente a seguir informando, como él ha dicho, y al pueblo de tener, digamos, conocimiento y su libertad de expresión, o el tema de la veda electoral, que por cierto, reforma que se hizo precisamente en tiempos en los que él, como jefe de gobierno, el presidente se quejaba de otro presidente, de Vicente Fox. ¿Cómo lo ves? Me voy a salir como los abogados por el argumento o el principio de estricta legalidad y voy a básicamente a replicar lo que algunos de los que estudian este tema de la transparencia y de los órganos autónomos y de la ley electoral y demás decían, ¿no? Hay dos artículos de la Constitución que norman esto muy bien, el 41 y el 139, y ahí específicamente se ponen cuáles son las únicas excepciones aceptables precisamente para continuar como una comunicación social en tiempos electorales, para llevar información pertinente a la gente, ¿no? Uno son los órganos electorales, que durante las campañas electorales tienen que seguir orientando a la población. Dos son los contenidos educativos y de salud. Y tres son aquellos pertinentes para una emergencia en el contexto de protección civil, ¿no? Si hubiese un sismo, si hubiese un huracán, si hubiese algún tipo de evento que pusiera la vida de ciertas personas en peligro, pues evidentemente la comunicación social del gobierno no se podría detener en el marco de esa emergencia. Pero luego
luego, por ejemplo, Mauricio Merino decía justamente aquí en Foro TV el fin de semana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó ciertas directrices para normar a Función Pública y otros órganos autónomos precisamente en temas de lo que se podía y no compartir durante periodos electorales, y ahí ellos fueron incluso más allá, y entonces no solo dijeron propaganda como logros de gobierno, sino como acciones de gobierno, y entonces la propia normatividad para otras dependencias del gobierno federal que cae en ley secundaria y ya no es letra constitucional, es muy específica y muy explícita en lo que se supone que debería y no comunicarse durante el periodo electoral. Esto hay que ser además muy precisos. No se propone que se elimine de manera permanente la mañanera, no se le está diciendo al presidente que en los espacios de excepción previstos por la ley se pueda seguir comunicando, simple y sencillamente se está diciendo es una tribuna muy particular que si él fuese el opositor teniendo que enfrentarse a esto, seguramente él mismo lo habría cuestionado como lo cuestionó en muchísimos espacios. Pero para zanjar esto de una manera que no es política, pues creo que la ley es muy clara y la aplicación de la ley tendría que ser así, sencilla y clara, tal y como está escrita. Y si no nos gusta, pues habrá que modificarse, ¿no? Pero mientras esté, pues creo que las reglas del juego están muy definidas ya. ¿Coincides con esta lectura, Eder? El presidente debe atenerse a lo que él mismo impulsó, digamos, cuando era jefe de gobierno, debe respetar la ley. ¿Cómo lo ves? Pues sí debe respetar la ley, nadie por encima de la ley, eso no está en cuestión. Más bien aquí el tema es el manejo político que le han dado a un tema que se tiene que dar. Efectivamente, cuando se aprobó la ley electoral vigente, no existían las conferencias mañaneras presidenciales. Andrés Manuel no estaba en la presidencia. Y ahora no saben qué hacer con las conferencias mañaneras porque el presidente responde a las preguntas que le hacen y de repente habla de un montón de temas. Creo que sí hay un debate que se tiene que dar y que al final tiene mucho que ver con la resolución que el viernes en la noche tomó el INE, pero antes de esa resolución, y lo tenemos que decir también por las fobias y filias de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, manejaron con mucha torpeza esta discusión, porque ellos sí hablaron en un primer momento de suspender las mañaneras durante el periodo electoral. Después ya lo tuvieron que acotar porque hablaron de que lo único que sí iba a suceder es que no iban a poder transmitirse las mañaneras y que ya los medios retomaran lo que consideraran noticioso o informativo. Ahora, lo que en realidad ya resolvieron es los temas de los cuales sí se puede hablar, por decir una forma. Y fíjense, es tan amplio como hablar de la pandemia, de salud, de economía, de deporte, de economía, de cualquier tema sin afectar el proceso electoral. Es decir, que ahí es el punto en donde sí creo que se tiene que estar como normando cualquier conferencia de prensa. ¿De qué manera, a partir de comentarios, se puede afectar el proceso electoral? Confrontar una acusación que le hagan al presidente, suponiendo que en pleno proceso electoral alguien lo quiera utilizar como plataforma, pegándole a él para pegarle a Morena. Bien, a ver. Y lo difaman a él. No tiene derecho a responder. Creo que ahí es uno de los temas en donde que se tienen que hablar. Y por otro lado, esta resolución, donde dice que se puede hablar de cualquier cosa siempre y cuando no afecte lo electoral, pues está bien. El presidente no puede hacerle campaña a ningún partido, pero tampoco ni a favor ni en contra. Eso está bien. Ahí no hay censura, pero eso no fue lo que dijeron Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba al inicio. Bien, veo a Alfredo, con ganas de responderte ya, y también les pido por favor que decir sí, acuérdense que el tiempo se acaba porque si no, no escuchamos a los demás compañeros y compañeras en la mesa. Adelante, Alfredo. A ver, es que creo que este caso precisamente es la muestra de cómo Palacio Nacional suele ser el epicentro de la desinformación, porque no es cierto que Lorenzo Córdoba haya dicho que se suspendieran inicialmente las mañaneras, no se dijo. Yo busqué justamente después de que el presidente López Obrador, me parece que el martes pasado, dijo que el INE quería censurarlo, ojo, no lo dijo, no vino del INE, vino del presidente quien dijo me quieren censurar, cuando lo que emitió el Instituto Nacional Electoral fue la resolución de que decidieron que era inconstitucional la transmisión íntegra de las mañaneras, y todo este tiempo ha estado dando vueltas la discusión sobre cosas que no son así. Entonces, ojo,
empezamos a confundir a partir de eso lo que era propaganda electoral, lo que era propaganda gubernamental, que como bien dice Elisa, y en los términos en los que está la Constitución y las leyes, pues es válido. A mí personalmente, y este comentario casi me lo robo de Gaby Barkentin, la otra vez platicábamos sobre la naturaleza de la libertad de expresión en tiempos de campaña. A mí me gustaría ver al presidente López Obrador y a cualquier actor político hasta el último día de campañas hacer un mitin político y demás. O sea, no estamos, y ese es el problema, nuestra democracia viene de las chachalacas, ¿no? De las cosas que se denunciaban antes y que ahora ya no nos gustan tanto, o que ahora se apoyan y antes no gustaban. Entonces, me robo un comentario de una columna de Mauricio Merino, porque yo he visto por lo menos 500, yo creo, de las 536 mañaneras que van hasta ahora, y el presidente en todo momento dice que ejerce su derecho de réplica, que es un diálogo circular, que es su derecho a la información, y todos estos argumentos, dice López Ayllón, son falaces. El presidente, cuando habla desde Palacio Nacional, lo hace con toda la investidura presidencial, y se le olvida, dice López Ayllón, que su condición de autoridad no es que esté ejerciendo la libertad de expresión, está cumpliendo con su deber de informar. Sí. Y vámonos entonces a la naturaleza de lo que pasa. Quienes seguimos la mañanera nos damos cuenta. Es información decir que en México ya no hay tortura o desapariciones. Es información escucharle decirle a periódicos, a referirse a periódicos como Prensa Inmunda. Es información decir que tal organización está Claudio X González detrás y que esa organización se dedicó a aplaudir a los saqueadores del país. Yo lo decía la vez pasada. Estamos en un punto muy difícil en el que no hay consecuencias por las calumnias que lanza el presidente de la República desde su tribuna, con el poder que tiene, que puede ocasionar efectos inhibidores muy equiparables a la censura. ¿Cómo lo ves, Frida? ¿Qué le contestarías a Lecona contrapunto? Yo creo que hay que distinguir. A ver, hay una definición que es muy clara y voy a citar a la RAE. No me gusta la RAE por la forma en la que ha tomado el lenguaje incluyente, pero entiendo que para muchas personas es una autoridad. Y la RAE es muy clara. Cuando la RAE habla de censura previa, dice examen y aprobación que de ciertas obras o comentarios hace un censor autorizado antes de hacerse públicas. Y lo que hizo el INE con su comunicado fue restringir los temas de la conferencia. Eso es una forma de censura. Ahora, es muy distinto que se hable de cancelar o suspender la mañanera, que por supuesto no es el caso. Hablando de eso, por supuesto que el presidente sí habla de una censura porque es real. Al restringirle los temas, se le está censurando. Si esa censura es justificada o no, me parece que es justificada en el contexto electoral. Son los temas como la pandemia de COVID los que tendrían que hacerse presentes todos los días, porque además de todo, estamos ante el supuesto de la ley que ya mencionaba con muchísima claridad Lisa. En la ley se establece que cuando exista alguna contingencia extraordinaria o condición obligatoria que nos crea la necesidad de estar informados, por supuesto que se justifica que el gobierno continúe emitiendo mensajes de comunicación. Y ese supuesto es en el que nos encontramos, ya que esta pandemia diariamente tiene condiciones distintas que no solo le competen al subsecretario Hugo López-Gatell en su conferencia diaria de las 7 de la noche, informar en los avances, sino que también le competen al presidente, como el tema de economía, como el tema de seguridad, como el tema del avance en materia de los planes para la vacunación, de la contratación de vacunas, etcétera. Entonces me parece que estamos ante una circunstancia que puede encender muchísimos ánimos, porque los ánimos electorales así son, pero tendríamos que centrarnos y colocarnos en la justa dimensión de las cosas. Ahora, me parece que también el INE fue bastante claro en cuanto a que son temas electorales que puedan influenciar o afectar la equidad electoral, los que no se pueden emitir. Y en ese sentido, creo que las medidas que se implementaron para las elecciones de Coahuila e Hidalgo fueron bastante apropiadas. No se transmitió íntegramente la conferencia mañanera, sí se pudo continuar realizando, pero además de esto, la información que tenía que ver se pudo replicar por parte de los medios de comunicación, y creo que ahí está la clave. Además, los funcionarios, tanto servidores públicos, jueces, legisladoras y legisladores, por supuesto que tienen libertad de expresión. De hecho, ellos, dentro del carácter de sus funciones, tienen una responsabilidad extra, que se enmarca en el derecho a la información de las y los ciudadanos. Y esa obligación consiste en que la información y el contenido de sus mensajes debe de ser veraz, verídico, y debe de, por supuesto, coadyuvar con la circunstancia que se está viviendo. Creo que eso es muy claro la ley, y en ese margen se puede tener la vara
para medir las conferencias matutinas del presidente. Perfecto. Pero de ahí a que efectivamente el presidente esté viviendo una censura, pues por supuesto que acotar los temas es una forma de censura y no tendríamos por qué tenerle miedo a decirle a las cosas como son, como tal su nombre lo expresa. Yo no estoy tan seguro de si eso de acotar los temas, si el presidente fuera alguien del PRI, no estoy tan seguro que estarías diciendo lo mismo, querida Frida. Evidentemente creo que sí hay muchos temas ahí que se ponen, digamos, que cruzan esa delgada línea entre la propaganda y el proselitismo electoral. Finalmente, rapidísimo, querido Eder, 20 segundos porque tenemos que ir a corte. El INE ya intentó efectivamente cancelar las mañaneras en el proceso electoral que acabamos de vivir y el Tribunal Electoral determinó que no se podían cancelar. Entonces, sí hay un antecedente de querer silenciar al presidente. Y por último, la muestra de que la oposición se está agarrando este debate para callar al presidente es lo que acaba de decir Alfredo. El que él marque, se confronte con algunos consorcios mediáticos y evidencia lo que para él son actos de inmundicia, ¿afecta al proceso electoral? ¿O por qué meterlo en este contexto? No tiene nada que ver con el proceso electoral. Bueno, ya estamos un minuto y medio arriba, entonces, perdón, nos tenemos que ir porque se una... acabó el programa, pero evidentemente tampoco se acaba aquí el debate, lo retomamos en otra ocasión. Nos tenemos que ir, perdón, Frida, vamos a hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche, no te vayas. Estamos de regreso para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Conforme avanza la jornada de vacunación contra la COVID-19 en México, las paparruchas, las noticias falsas se multiplican. Durante el fin de semana circuló información en Tabasco, señalando que se realizará un censo para aplicar la inmunización. Así es, según esta noticia falsa, quienes quieran vacunarse deberán presentar su clave única de registro de población, su CURP, tener más de 16 años y no ser beneficiarios de ninguna institución pública de salud como el IMSS o el ISSSTE. Supuestamente, solamente las personas inscritas en este censo podrán ser vacunadas. Por supuesto que esto es una paparrucha, que es una noticia falsa, es una fake news. La vacunación en Tabasco y en cualquier otra entidad del país será universal y gratuita. Y la Secretaría de Salud de esa entidad, la de Tabasco, ya aclaró que la aplicación de la vacuna no estará condicionada a ningún censo. Recuerda que por el momento las únicas personas que deberán o deberían estar siendo vacunadas son personal de salud de primera línea. El presidente López Obrador dijo esta mañana que aunque los servidores de la nación no son personal de salud, serán vacunados porque formarán parte de las brigadas de vacunación. Recuerda que en febrero empezará la segunda etapa de vacunación para que todo el personal de salud reciba la inmunización, así como la población mayor de 60 años. Mientras llega tu turno para recibir la vacuna, sigue las medidas básicas para prevenir contagios. Usa cubrebocas, lávate las manos, mantén siempre la sana distancia. Si vas a salir, por supuesto, ponte esto. Pero si puedes todavía, por favor, quédate en casa. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Frida. La próxima semana platicamos más de este tema. Gracias, Eder. Gracias, Alfredo. Y gracias, Lisa. Nos vemos por acá mañana para un punto y contrapunto de martes y jueves. Descansa.